Muy buenos días para todos. Comenzamos la segunda jornada en el marco de las 21ª Jornadas Informáticas del IGEAP, organizadas por la Asociación de Informáticos del Uruguay. En el día de hoy, en primera instancia, va a exponer el licenciado en Informática Daniel Canoniero, de la Universidad de Montevideo, presentando su conferencia sobre la importancia de la educación y la formación continua en el entorno actual. Lo recibimos. Bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la asistencia hoy aquí. Lo que quiero comentarles un poco es, hace un tiempo tuve el honor de haber sido invitado por la Universidad de Montevideo en la preparación de una nueva carrera en informática. La carrera se llama Ingeniería en Informática y es un gusto hoy poder comentarles que cuenta con el aval del Ministerio de Educación y Cultura, lo cual lo hace una carrera reconocida, ¿no? Entonces, sobre la base del estudio de esa carrera, lo que hicimos fue analizar diferentes currículas de estudio de planes europeos y planes americanos, y también lo que hicimos fue acercarnos a la industria preguntarles y decirles, bueno, ¿qué es lo que necesitan ustedes en cuanto a profesionales en informática? Sobre esa base, parte del estudio realizado ahí es lo que intento hoy volcarles en esta exposición. A su vez también me gustaría comentarles que si bien es cierto que los actores que participan de un proceso de elaboración de educación con un foco a muchos años, los principales actores son generalmente la academia, el gobierno y la industria. Yo voy a poner especial énfasis en la parte de academia e industria, dejando un poco de lado el tema de gobierno, que da para toda una charla también. Esta conferencia, si bien es cierto que también pertenezco a la Universidad de Montevideo y se van a mostrar temas de las encuestas realizadas a los industriales, la doy a título enteramente personal, y puede evidentemente no reflejar el sentir de las autoridades de la universidad, ¿sí? Entonces, sobre esa base, el plan que tengo previsto para estos pocos minutos, 45 minutos, es simplemente presentar el tema y comentar por qué las empresas hoy por hoy necesitan tener el personal capacitado. ¿Por qué es tan importante para las empresas disponer de aquello que es una capacitación continua de los empleados? Y después vamos a entrar a analizar específicamente el modelo europeo, el tratamiento del Acuerdo de Bolonia del año 99, y después vamos a reflexionar un poco y dejar sentadas algunas preguntas con respecto a cuál debe ser la educación en el Uruguay, cuál puede ser un esquema educativo comparándolo con estos modelos que vienen siendo un éxito en universidades de otras partes del mundo. Siempre teniendo en consideración que el profesional uruguayo es una persona del área de informática, es una persona extremadamente reconocida. Entonces, eso digo, lo que tenemos está muy bien. ¿Realmente podemos llegar a mejorar algo? Bueno, esto es nada más que dejar las dudas, las interrogantes que tengo yo presentadas y planteadas de forma tal de poder ir resolviéndolas con el paso del tiempo. Este es el punto crítico, ¿no? O sea, basado en la industria, ¿por qué la industria necesita tener el personal capacitado? Estos son datos, aquí vamos a ver datos de CUTI, y lo de arriba es una reflexión. O sea, hoy por hoy hay cambios tecnológicos muy importantes. O sea, hace un tiempo nosotros decíamos, en cuanto a seguridad, por ejemplo, en el área de informática, decíamos, tengo que tener un centro de cómputos invulnerable, en el cual tengo que acceder por determinados sistemas de seguridad muy sofisticados. Hoy por hoy la informática cambia y dice, no, lo que voy a hacer es, coloco todo en la nube, hago cloud computing, coloco todo en la nube. Entonces, si bien es cierto que las necesidades, los problemas siguen siendo en cierto modo los mismos, son problemas de seguridad, hay que actualizarlos. Entonces es necesario tener esos cambios tecnológicos, deben ser de alguna forma acompañados por una buena currícula, un buen sistema de capacitación. Y el otro tema no menor es este problema bastante serio en la industria, que es que estamos teniendo un 11% de rotación en el sector de TI. Eso, si bien es cierto, puede no ser un número, si se quiere, significativo, es importante porque viene en crecimiento.
O sea, en el año anterior, estos son datos de CUTI 2010, en el 2009 había un 8,5%. Quiere decir que estamos teniendo un 30% de incremento de rotación de personal. Entonces, estos dos problemas, tanto rotación de personal como el problema de cambios tecnológicos frecuentes y habituales, obligan a que la empresa mantenga el personal capacitado. Sobre esa base, lo de arriba es un balance scorecard, ¿no? La metodología de Kaplan y Norton, en el cual marca claramente que si yo tengo el personal capacitado y preparado, eso, causa y efecto, hace que mis procesos sean mucho más efectivos. Causa y efecto también, si tengo procesos efectivos, soy eficaz y eficiente en lo que hago, tengo mis clientes satisfechos. Esto es causa y efecto, o sea, voy a tener gente que está más contenta. Y esto, a la larga, si bien es cierto que no es causa y efecto, puede redundar en un crecimiento de la rentabilidad. O sea, puede hacer que la empresa funcione mejor. Todo ello naturalmente un círculo virtuoso que se retroalimenta. Y después, este es lo que hoy por hoy se conoce como sueño empresarial y al cual apuestan varias de las empresas que trabajan en el sector de TI. O sea, quieren tener a los empleados especializados, permanentemente preparados para hacer su trabajo de forma eficiente, quieren que esos empleados sean participativos, no importa en el lugar en el cual estén trabajando, quieren que tengan participación, quieren que estén permanentemente trabajando y volcando ideas a la empresa. Quieren que sean creativos e innovadores. Y acá hay una salvedad. Creativos quiere decir personas que inventan, o sea, que crean algo nuevo. E innovadores es un concepto que puede en cierto modo, y de hecho es parte de lo que estoy tratando de poner acá, ¿no? Tomar la realidad de otros lados y adecuarla y mudarla y cambiarla a la realidad nuestra. Entonces, para todo esto que son necesidades empresariales muy ciertas, lo que se hace es, se establecen ambientes amigables. Entonces ustedes pueden llegar a ver, qué lindo encontrar tantos jóvenes acá, pueden ver este tema de ambientes amigables. Esto quiere decir, por ejemplo, el caso que ustedes ven las mails de Google y demás, que ven ambientes de trabajo distendidos, justamente ese entorno de ambientes distendidos de trabajo hacen que las personas trabajen mucho más en la parte de creatividad y en la parte de innovación. Entonces, todo ese marco, las necesidades de la empresa por hacer que su personal permanezca capacitado, la necesidad de tenerlos motivados para que no se vayan, para bajar ese índice de rotación, y a su vez esos cambios tecnológicos, esa ebullición que vive la parte de informática, obliga de alguna forma a esto, ¿no? Al surgimiento de la sociedad, de lo que se llama sociedad del conocimiento, en el cual predominan aquellos trabajadores intelectuales y lo que es rutinario y lo que es difícil de hacer por el hombre lo hacen las computadoras y los robots y demás. Entonces, que también nosotros dentro de TI los estamos fabricando. Entonces ahí todo eso, la rotación de personal, los problemas, la necesidad de capacitación y todo lo demás, obliga a que de alguna forma se gestione ese conocimiento. Y esto no es algo nuevo, ya desde el año 95 aparecen los primeros sistemas para poder gestionar el conocimiento, que no es ni más ni menos que pasar de un conocimiento implícito a algo que tiene la persona y volcarlo en algo que sea explícito, que sea común a la sociedad, si se quiere. En este caso específico es común a la empresa. O sea, reflejar de alguna forma todo ello que va captando el empleado y volcarlo a un conocimiento que quede de alguna forma escrito, ¿no? Entonces, si las empresas necesitan capacitar a los empleados y ese conocimiento hoy por hoy se reconoce es uno de los principales activos de los que dispone la empresa. ¿Cómo se trata este tema de la formación en Europa? Para arrancar con Europa, podríamos también hablar del modelo americano de educación, pero yo voy a focalizar estrictamente en el sistema europeo, un poco por la falta de tiempo también. Y voy a hablar específicamente dentro de Europa de lo que se llamó Acuerdo de Bolonia.
me voy a centrar especialmente en eso porque uno de los actores principales del Acuerdo de Bolonia es la industria, que es un poco a quien estoy apuntando estoy haciendo foco en esta conferencia. El proceso de Bolonia es un acuerdo que se firma en el año 99 por los 24 ministros de educación, 29, ministros de educación de la parte de Europa. Hoy ya son 47 los países que integran este acuerdo y se reúnen y dicen, bueno, yo quiero modificar el esquema actual de currícula universitaria. Entonces a mí me llega, por ejemplo, un estudiante de otra universidad del país que quiere entrar a la universidad mía y hay que en cierto modo hacerle un mapeo, es decir, bueno, reviso la currícula, reviso los planes de estudio, veo cómo machean con los míos. Es un trabajo arduo, ¿no? Si a eso todavía tengo la dificultad de que el estudiante viene, o la ventaja, ¿no?, que viene del exterior y quiere estudiar aquí, tengo que analizar mucho más en profundidad la currícula. Estos ministros lo que hacen, dicen, bueno, si esto es la Comunidad Económica Europea y queremos en cierto modo trabajar todos alineados, lo que tenemos que hacer es hacer que los planes de estudios sean fácilmente leíbles y sean lo mismo. O sea, facilitar la movilidad estudiantil y la movilidad docente. Y crean carreras de grado entendibles, que sean fácilmente comparables y las organizan en 3 ciclos. Un ciclo básico, un bachelor, un ciclo de maestrías y otro de doctorado. Elaboran un plan común y dicen, mira, nosotros nos vamos a medir con lo que llaman un STS, que es un crédito universitario. Cada estudiante, un estudiante full time va a hacer 60 créditos por año y ahí elabora un plan de estudios. Un bachelor va a tener entre 180 y 240 y tratan y acuerdan una currícula universitaria en cierto modo común. ¿Dónde va a estar la diferencia? La diferencia está entre una universidad y otra. En los puntos de competencia entre las universidades van a dar por todo lo que la universidad le pueda brindar al estudiante extracurricular. El apoyo que puede tener el estudiante, los laboratorios que pueda llegar a tener, las pasantías que ofrezcan, o sea, todo lo que sea extracurricular. Pero la currícula va a ser lo mismo, sobre la base de lo que se considera es imprescindible que un estudiante sepa los 2 primeros años, fuerte contenido, por ejemplo, en las áreas de ingeniería, fuerte contenido en matemáticas, todo lo que es ciencias básicas, y en el caso de informática, fuerte contenido en programación. Y después, los 2 años siguientes, materias selectivas. El estudiante, un poco, yo comentaba hoy, y es tal cual, o sea, en las universidades europeas, tomo un track los últimos 2 años, y si hay un track, a mí me gusta hacer determinada cosa, y no tengo un track con esas características, lo propongo, y digo, voy a hacer con materias de esta universidad esta cosa, esto otro de esto para acá, armo mi track, lo presento, y si está aprobado, tengo una especialización en eso. En eso que me gusta a mí, ¿no? Entonces, es un esquema un poco diferente al que manejamos hoy por hoy aquí. Pero es fundamental esto, aseguramiento, ellos tienen en cuenta esto, aseguramiento de la calidad es un elemento fundamental y es la base de todo esto. Tienen que ser sistemas, planes de estudios adecuados y con muy buena calidad. Y el otro tema también es no cerrar las puertas al exterior y reconocimiento de los títulos extranjeros. Y para eso está en juego lo de UNESCO. ¿Sí? Estos son los integrantes del Acuerdo de Bolonia. O sea, el Acuerdo de Bolonia, los de arriba, estos 3, los de arriba, estos, es más bien lo que hablábamos de la parte de gobierno. Es lo que dan el marco institucional. Los que arman todo lo que es los planes de estudio, las fortalezas y demás. Esto de acá, esto es la parte de educación, la parte educativa. Fíjense este detalle, asociaciones de universidades, pero ¿cuántas? De los 47 países, 850 miembros. ¿Se ponen de acuerdo? Hoy 850 miembros dicen, esta es la currícula común. Y yo adhiero un poco a ese esquema educativo. Las asociaciones, las uniones estudiantiles europeas también. La asociación para altos niveles de calidad dentro de la universidad.
Y este elemento fundamental en el cual quiero hacer foco, la industria. Estos son todos los actores que forman parte del Acuerdo de Bolonia, pero también para dar un poco el nivel, el grado de compromiso de esas 850 universidades que ahora vamos a ver que tienen 800 años, o sea que saben realmente cómo capacitar, que tienen los planes de estudio adecuados, que tienen los sistemas como para decir, bueno, mira, las clases magistrales, lo discutíamos anoche en la universidad, quizás no tengan razón de ser, están siendo grabadas, lo podemos ver en casa tranquilos en otro momento. Esta comunicación probablemente en esta instancia sea más eficiente verlas así. Pero no deja de ser menos cierto que el diálogo que podemos llegar a tener después, las preguntas, eso lo tenemos que hacer así. Y si esto tuviese necesidad de laboratorios, quien tiene que proveer esos laboratorios es la universidad. Entonces, ese es el diferencial. Ese es el diferencial que van a volcar las universidades para poder, en cierto modo, competir con un ecosistema saludable. Ese componente que le decía, la Unión Europea de Empresas, 41 federaciones, 20 millones de empresas. O sea, el plan de Bolonia no solo tiene en cuenta la currícula universitaria, se fija en las universidades, se fija, perdón, en las industrias y en estas industrias. Esta asociación va con 7 comités, uno de ellos, aquel último, Asuntos Sociales, o sea, el comité, todo lo que refiere a la parte social. Y ahí ustedes ven, por ejemplo, la parte de empleo acá, y uno de los componentes principales es el de la educación. O sea, toma en cuenta la parte de educación para poder trasladársela a las universidades, para poder hacer que aquella primera transparencia, ¿no? Poder tener empleados capacitados y conocedores de lo que están haciendo y lo que está haciendo para poder al final obtener mayor rentabilidad a nivel empresarial. Ahora bien, esto es la parte de educación, del armado de la currícula universitaria, si se quiere. Hay un tema no menor que es el lifelong learning, esto que es la educación continua, ¿no? ¿Cómo se manejó ese tema en Bolonia? ¿Y cuáles fueron, y ahí un poco la de las palabras del contexto actual, es esto, ¿no? ¿Cómo se manejó aquel problema de que la sociedad se va volviendo cada vez más vieja y la necesidad, en cierto modo, de mantener esta capacitación continua, ¿no? Entonces, sobre esa base, esto fue lo que se manejó. Para que se hable de educación continua, se tienen en cuenta estas consideraciones. La educación tiene que ser flexible, los estudios van a tener que ser part-time y van a tener que estar basados en el trabajo. La persona que hace educación continua está trabajando. Yo no le puedo poner una clase a las 11 o a las 2 de la tarde. Va a tener que ser part-time, o sea que el tema de los créditos universitarios los voy a tener que ver cómo los hago para que no sea pesado. Y por el otro lado va a tener que ser una educación flexible, o sea, esto que hablábamos. Va a tener que en algunos lados las clases van a tener que ser presenciales, pero en otros casos vamos a tener que ir a educación a distancia. ¿Y todo para qué? Para seguir manteniendo esto, la Europa del conocimiento, o sea, la preponderancia de la inteligencia, digamos, sobre otras actividades no menos imprescindibles a la hora de la parte de producción, por ejemplo, ¿no? Pero digo, el conocimiento, ¿cómo puedo hacer que aquello que es un commodity, como puede ser los cereales, por ejemplo, cómo puedo hacer desde la parte de conocimiento para producir más, para hacer en cierto modo que obtenga mayor rentabilidad en la tierra? O sea, un poco lo que está formando parte de la misión de la universidad, ¿no? ¿Cómo puede hacer el profesional para volcar lo que tiene en beneficio de la sociedad? Ese es el gran objetivo por el cual uno estudia algo. Y esto es un tema no menor, desafíos sociales, transformación demográfica en Europa. Esto es un dato de INE de España, o sea, la población envejece, pero aparte decrece, que es un tema no menor, o sea, 1,2% en los próximos 10 años. España va a tener menos población, digo, pero cuando elaboré esto, lo que viene ahora es un poco entre paréntesis,
porque, digo, estoy hablando de Europa, pero justo llegó el dato del censo y dije, ¿qué es lo que pasa en Uruguay? ¿No? Entonces, agarré, di doble clic, entré a los datos del censo. Y esta realidad es un poco la misma que estamos enfrentando nosotros. Porque fíjense ustedes, esto es lo que está pasando. Acá abajo, estos son los niños, lo que nacen. En verde es 2004 y en negro 2011. Están naciendo menos niños, acá. En el nivel que nosotros estamos a nivel de educación terciaria, está igual, no estamos teniendo problemas. Pero acá arriba, la población empieza a envejecer. Y empieza a envejecer, vieron acá también, esto es la discusión que yo tuve con mi señora anoche, ¿no? Y hablábamos por qué la mujer es más guapa que el hombre, ¿no? Y se ve acá, porque digo, el hombre sigue muriendo como antes. 2004 y 2011 igual. Pero la mujer tiene mayor expectativa de vida. Quizás porque va más al médico, digo, pero es un síntoma claro también de que la población envejece, nacen menos niños. Acá por suerte seguimos manteniendo la misma cantidad de población porque redujo el trámite, no se va a la gente y está viniendo desde afuera. Entonces el número de la población se mantiene estable. Pero lo que nos preocupa a nosotros es que cada vez estamos teniendo, a nivel universitario nos tiene que preocupar, estamos teniendo menos mercado potencial, por llamarlo de alguna forma. Entonces necesitamos en cierto modo también ir a ese esquema de formación continua. Porque hoy una persona, yo me siento muy a gusto dando esta charla, tengo 55 años, o sea, y tengo una nieta y podría estar con mi nieta, digo. Pero dan los tiempos como para poder ser todos y bien planteado el esquema. Entonces, si yo tengo un esquema de educación continua en el cual me facilitan la tarea de estudio y puedo recurrir y acudir a los centros de estudio cuando realmente necesito y tengo una persona que me va a oír, eso es educación, esa es la educación que me gustaría tener en el futuro, ¿no? Perdón. Entonces, concebida, ese lifelong learning del Acuerdo de Bolonia fue concebido para educación continua, para graduados, que es un poco esto que estábamos comentando, el lifelong learning, y a su vez está siendo asistida por universidades maduras, universidades que tienen 800 años, cuyo foco y su especialización y su fuerte es capacitar, saber cómo capacitar. Esto es como se ve hoy, esto según aquella asociación de estudiantes. Se ve como sinónimo de educación para adultos, ni que hablar, como parte de una agenda, esto es de inclusión social. O sea, nadie se tiene que quedar sin educación especializada. Sobre la base de esto, cómo mejoran las capacidades de aquellos con sólida experiencia profesional y pocas calificaciones formales. Esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de idóneos. O sea, aquellas personas que uno cuando ve, se presenta y dice, señor Daniel Canoniero. Y capaz que el tipo sabe mucho en una especialidad, y no la puede reflejar en la firma. Entonces, lo que se apuesta es esto, a que tenga en cierto modo un agregado. Y al final le agregue algo, le agregue, por ejemplo, bueno, PMP. Es un especialista en gestión de proyectos. SISA es un especialista en auditor informático. Entonces digo, son asociaciones que contribuyen a esto que es la formación continua. ¿Sí? Pero todo esto está hoy por hoy estudiado, visto y es cierto y es una realidad en Europa, ¿no? Entonces, un resumen es esto, si las empresas necesitan capacitar, porque habíamos visto que es imprescindible que mantengan la capacitación y la gestión del conocimiento. Y en Europa todo esto ya se armó. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Esa es la pregunta. Y concretamente, ¿qué necesita la industria? Y acá un poco quiero hacer este comentario. Estos son resultados de la encuesta que hicimos cuando lanzamos la carrera, cuando comenzamos el trabajo con la carrera de Ingeniería Informática en la universidad. Y nadie de los entrevistados, esto es un Pareto 80-20, ¿no? Nos fuimos a las 20 empresas que tienen el 80% de exportación de Uruguay. Algunas de las cuales acá, por ejemplo, tengo amigos representantes, uno de ellos fue Quanam, el cual Gustavo Maisonave participó un poco en la creación de esto, ¿no? Sobre esa base
También entrevistamos a Artech, entrevistamos a varios industriales que hoy por hoy, empresas fundamentalmente uruguayas, que apuestan a esto, ¿no? Apuestan a motivar a los funcionarios a que trabajen y estudien. ¿Sí? Y sobre esa base, ninguno de los entrevistados nos dijo, nuestro problema principal es que no son buenos en programación. ¿Sí? Nos dijeron, no, acá nadie dijo, no saben lo que es tal cosa, no tienen tal problema, algunos nos dijeron, sí, pero tienen problemas con base de datos, pero bueno, pero digo, puntualmente algunos detallecitos muy menores en cuanto a lo que es la parte esencial de informática. Pero sí nos dijeron, mira, yo lo que veo es esto, tienen carencia en gestión, dificultades de expresión oral y escrita, y cuentan con estos problemas, gestión de personal y demás. Entonces yo decía, bueno, estos son los problemas que se presentan en la industria, lo que la industria necesita. A su vez, ¿qué hacen? Tienen problemas también para contratar, tenemos pocos servicios, pocos informáticos. Entonces, este es otro inconveniente que estamos teniendo. ¿Qué hacen las empresas? Y esto es un factor diferencial y muy motivador. Algunas ayudan a que sus funcionarios estudien y hasta le dan incentivos económicos como para que lo hagan. Entonces, esto va mucho por aquello que habíamos estado hablando en la primera instancia, del Balance Scorecard. Hace que la empresa crezca y que tenga una persona mucho más motivada para trabajar en mi empresa. Y algunos incluso nos dijeron esta frase que a mí me quedó grabada: yo voy a contribuir a que estudien y trabajen y no trabajen y estudien. Otro detalle no menor. De acuerdo con un régimen de 6 horas, algunos hablaron de intenten que tengan que no salir, que no viajen, que no tengan necesidad de irse del país. Y esto es fundamental y es el diferencial. Hablaron de ambiente propicio para investigación, que motive la idea de startups. Y ahí concretamente nos sugirieron estos 2 sitios. Que revisemos Stanford, que veamos el plan, cómo fue creado Google dentro de Stanford, por estudiantes de Stanford, y el Media Lab del MIT. Entonces, sobre esa base fundamental, el tema de los laboratorios, es esta reflexión. ¿Por qué son importantes los laboratorios? Por esto al final, lo hice y lo aprendí. Necesitamos laboratorios y necesitamos también que las empresas nos apoyen con el tema de las pasantías. Que el estudiante que ya tiene conocimientos sólidos sobre algo, que ha adquirido conocimientos sólidos sobre algo, los aplique en la industria rápidamente. ¿Sí? Sobre esa base nos quedó esto, las principales sugerencias que nos hicieron. A mí me quedó aquella frase, ¿no? Personas que aprendan a aprender. Los conocimientos se vuelven obsoletos rápidamente por aquello de los cambios tecnológicos impresionantes que estamos teniendo, y más en el área de TI. Informática es nuevita, es una rama, es algo de la ciencia que nace en el 46, fue la primera computadora, la ENIAC. En 66 años, hoy por hoy, ustedes tienen que hacer algo, no hay informática y se mueren. Yo si hoy no tuviese esto, se me complicaría poder hablar. Entonces digo, y ni que hablar si entramos a una oficina pública y dicen, no, mira, el equipo está caído, murió todo. Pero digo, pero llega al nivel que podemos estar, ¿vieron lo del robot, el Da Vinci? Puede estar interviniendo y haciendo, hoy por hoy, ese robot, la tercera parte de lo que hace un ser humano. O sea, el brazo humano tiene 450.000 movimientos. El robot hace 170.000 movimientos. Entonces digo, no es ni más ni menos que todo eso son cambios tecnológicos bestiales, que van a pasos agigantados. Tenemos que acompañarlo. La única forma es eso. Personas que aprendan a aprender. Y fundamentalmente sobre 2 cosas que no cambian. Estas 2 cosas sí que no cambian. Ciencias básicas, física basada en física siempre. Para este caso, por ejemplo, la articulación del brazo de los robots y demás. Y porcentaje elevado de materia selectiva, ya presenté algo con esto que les comentaba de, al final de la carrera, los 2 últimos años, hacer incluso lo que a mí me interesa como profesional. ¿Sí? Entonces, sobre esa base, yo me hago un cuestionamiento nada más. Y digo, ¿no estaremos en condiciones de especializar la parte informática, carreras informáticas? ¿No será ya hora de decir, bueno, ¿por qué medicina, por ejemplo, que egresan 542, esos son datos del
del anuario del Ministerio del 2010, ¿por qué se egresan 542 médicos? El 60% de ellos se especializan en 30 ramas de la medicina, 323 personas. Entonces yo digo, uno va al médico y tiene un dolor acá, y va al médico y lo primero que dice, pasa al médico medicina general. El médico de medicina general dice, perfecto. Y yo estoy deseando que me diga, pase al cardiólogo, porque él me puede decir, no, el dolor es esto. Yo quiero ir al cardiólogo, yo quiero ir al especialista. Ustedes hoy por hoy, dentro de informática, tienen un problema en base de datos, van al ingeniero informático, pero no van al especialista en base de datos. La persona que sabe realmente cuáles son los problemas en base de datos. Entonces el ingeniero tiene que estudiar con buen gusto, como ha tenido conocimientos en ciencias básicas, estas cosas del Open Mind, como tiene resolución de problemas y sabe cómo resolverlos y demás, lo va a resolver sin ningún inconveniente. Pero yo quiero el otro, yo quiero el especialista. Mercado hay, porque si bien es cierto que esto es 150% más que esto, hay 221 egresados de las carreras informáticas en el 2010. O sea que mercado potencial como para poder especializar las ramas informáticas existe. ¿Sí? Ahora bien, eso es lo que refiere a la parte de educación. Pero este tema, ¿cómo es que estamos manejando? ¿Cómo estamos manejando el lifelong learning, la educación permanente en el Uruguay? ¿Estamos basándonos en esto? Estos son los principales actores, para mí, que deberían existir en un esquema de educación continua. La academia, ni que hablar, que lo hemos estado hablando hasta el momento. La empresa, porque sabe lo que la industria necesita. Las asociaciones, esto es fundamental. Esto que estábamos hablando, un PMP, un CISA, son claros ejemplos de esto. Y después el gobierno para que aporte todo el marco regulatorio que asegure que las carreras sean realmente válidas. Esto es lo que necesitaría un plan de educación continua a nivel uruguayo, ¿no? Para el sistema del lifelong learning, aquello que estuvimos hablando hoy de los 221 informáticos era para la parte de educación, pero para el lifelong learning también tenemos mercado potencial. Estos son los datos de CUTI, la última encuesta de CUTI de 2010, 11.515 trabajadores en el sector de TI, que necesitan realmente, por aquello que vimos en la primera transparencia, capacitarse. O sea, hay mercado potencial como para poder hacer un muy buen sistema de educación continua. Y acá, un poco para ir finalizando, estas son dudas personales que tengo, ¿no? Entonces, yo digo, y una duda que un poco les las quiero transmitir a ustedes, ¿no? ¿Es Bolonia un modelo a analizar por el Mercosur educativo? Hablo de Mercosur porque Bolonia está muy asociado a la Comunidad Económica Europea, ¿no? Digo, por el Mercosur educativo, y acá siempre pasa lo mismo. Termino de leer esto y me acuerdo que estamos teniendo problemas para dragar el canal Martín García, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser dificilísimo, ¿no? Y esto que más bien parece un cuadro de fútbol, por lo menos digo, por la parte universitaria de Uruguay, ¿no podríamos llegar a tener algo de esto? O sea, buscar acuerdos para, en cierto modo, hacer que las carreras sean las mismas, facilitarles a los estudiantes el sistema, la lectura de las carreras, y que puedan eventualmente tener movilidad y que digan, no, mira, a mí me interesa tal cosa que está en tal lado. Y este es otro tema, ¿no? Otra duda que tengo. ¿No podremos llegar a especializar esta rama informática y en el corto plazo llegar a tener buenas especializaciones? Digo, yo creo que están dadas las condiciones, tenemos mercado potencial. Siempre el profesional uruguayo ha sido muy bien visto como para poder llegar a tener estas cosas, ¿sí? Y sobre esa base, sí tengo estas certezas. Las universidades y las asociaciones tienen lo necesario como para mantener una formación continua y especializar parte de la informática, ¿sí? ¿Cómo pueden hacerlo? Mediante cursos y eventos y certificaciones. Entonces yo puedo, a nivel universitario, preparar un diploma en gestión en tal cosa. Esto es una forma de especialización, ¿sí? Entonces, sobre esa base, yo creo que aquí está donde se debe dar la gran batalla, en la parte de educación y en la parte de formación continua, ¿sí? Bueno, muy bien. Y ahora tenemos unos 10 minutos como para eventualmente hacer, si quieren, formulamos algún tipo de preguntas.
Sí, adelante. Respecto a la pregunta del Mercosur educativo y a nivel un poco más pensando no tanto en los gobiernos sino en las universidades, teniendo en cuenta que va en contra de lo que hablamos de movilidad, quizás sería bueno implementar un programa similar al Erasmus y iniciar con eso. Sí, sin dudas, sin dudas. Yo creo que sería en gran parte el Erasmus fue uno de los fuertes sin duda del plan de Bolonia para el plan de movilidad y demás. Sería algo que podríamos perfectamente implementar en esta primera instancia. Sería buscar acuerdos entre las universidades y facilitar aquello de la movilidad, ¿no? Nosotros tenemos la suerte acá, gracias a Dios tengo colegas de otras universidades con los cuales mantengo muy buen diálogo. Y este tema se podría manejar sin problemas. Sí, podemos manejar algo de eso. Sí. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, Daniel, una pregunta. Cuando hablabas del tema de que te preocupaba la especialización, ¿no? O sea, las universidades a veces también han usado un concepto que se llama la concentración, es decir, elijo electivas que me permiten de dar un título de ingeniero en computación, concentración en base de datos. Eso, desde el lado universitario, suena bastante interesante y factible de hacer. El tema es que después ese profesional va a ir a una empresa, esa empresa va a ser pequeña, no va a haber tantos ingenieros, y cuando va a llegar una pregunta le van a decir, necesito que resuelvas una parte de programación, en la cual él no tenía la especialización, pero va a tener que aprender a hacerlo. O sea, el tamaño de la cantidad, como bien decía, son 6.500 personas hay en la industria del software uruguayo. Totus, una empresa brasilera, tiene 15.000 funcionarios, o sea, el tamaño acá sí importa, ¿no? Entonces, acá en Uruguay es muy difícil la especialización en las empresas, no tanto desde el punto de vista universitario. Sí. De vuelta, siempre basándonos en el hecho, yo entiendo la pregunta, ¿no? Digo, y mercado potencial, siempre hablamos del mercado potencial comparativo, y este es un ejemplo, y si lo llevo a China, capaz que me explico por más, pero concretamente la apuesta en esto no está tanto en ver qué tanto trabajo puede tener ese profesional. Ustedes vieron que también ahí se marcó mucho lo de las startups. O sea, las startups es un concepto muy en boga hoy por hoy, utilizado por muchas incubadoras y demás que potencian las startups. Ahí vos lo estás planteando desde la óptica de la empresa. O sea, vos estás tomando la empresa como elemento fundamental y personas dentro de la empresa con especializaciones. Yo capaz que a lo que apunto es un poco a otro tipo de contacto. O sea, la empresa con elementos fundamentales que se basen en eso, en la gestión, buenos gestionadores, personas que sepan, pero después arrendando servicios con industrias que tienen especialistas en determinadas cosas. Entonces yo digo, inteligencia de negocios, voy y lo contrato con tal empresa, o lo contrato con tal otra. Y ahí sí están los especialistas, y vos vas a tener el especialista de base de datos que yo necesito. Ese tipo de cosas. Nos quedan 5 minutos aún. Ah, bueno, perfecto. Entonces, no sé Leonardo, si digo... Lo veo claro. ¿Sí? Excelente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para cerrar, miren esto. Les dejo esto. Educación continua, y le dejo esto que a mí me encantó, ese próximo proyecto, tu vida. O sea, pensar qué es lo que queremos hacer en los próximos 10 años. ¿Cómo nos vemos dentro de los próximos 10 años? Y eso lo podemos hacer porque, acá nos va a costar un poquito más, pero porque existen mecanismos como para poder capacitarnos y ser esas personas que queremos dentro de 10 años. Que va muy en boga de esto también, y muy de la mano de esto, ¿no? El hábito 7 de Covey, ¿no? Afilar la sierra. Y esto es lo que sería el sueño, ¿no? Estos son 18 veleros y Uruguay adelante. Esto mismo es lo que nosotros deberíamos marcar, por lo pronto, a nivel de Mercosur. ¿Sí? Y bueno, nada más. Muchísimas gracias por la presencia. Muy bien, un aplauso para mí. Damos por terminada entonces la primera conferencia de la mañana y los esperamos a las 10 en este mismo salón, que vamos a tener la presencia